Buenos días, sed bienvenido. Hoy llevamos consultas que con 4 mutaciones nos van a dar como complementario terminar el hexagrama número 49, arquetipo de la revolución o la muda. Este arquetipo, como su nombre indica, abarca desde la pelecha de los pajaritos, el cambio de piel de la serpiente, la densidad del pelaje de ciertos animales, ya sea verano o invierno, las estaciones, los días y la noche, y por supuesto las revoluciones de carácter estatal. Está constituido abajo por el trigrama Li y arriba Tui, significando de algún modo que la claridad Li anda oprimida por el transicional, por el trigrama superior Tui, que en este caso implica sensualidad. Obviamente el cambio en la naturaleza se produce pertinentemente en conformidad con todos los elementos que intervienen y que realizan la necesidad. En el ámbito de lo humano, para no ser arbitrario, tiene necesariamente que esperar con fe a que se concilien los elementos de sabiduría, labores ejecutivas y tiempo de una manera coordinada, de una manera coherente, para que pueda producirse sin dramatismo, o al menos llevando esto a sus mínimas consecuencias. Este es el hexagrama que vamos a tener como terminal en nuestra clase de hoy. Lo abordamos desde el arquetipo número 2, lo receptivo, cuyo texto contiene, bueno, cuyo contexto, siendo tan fuerte paralelamente eh, con lo creativo, mientras lo diferencia de lo creativo, que aquel puede estar ideando y que éste, en cambio, debe cumplir lo que previamente le manda lo creativo. Por tanto, el texto, subrayo, si va en conducción de lo creativo haya guía, pero si se adelanta es extravío. La Tierra no se adelanta al orden cósmico que ya implícitamente lleva en sí mismo. Lo hace además con el subrayado en relación a lo creativo, que es la capacidad de ideación de la negación, por cuanto ha de llevarse a cabo en el campo específico de lo espacial, de lo material. Bien, dentro de este contexto muta la línea primera, que lleva el hexagrama 24, la tercera, que lleva al 15, la cuarta al 16 y la quinta al hexagrama número 8. Primera línea en mutación es la primera, de lo receptivo, y como su labor fundamental dentro del contexto general es no la actividad, sino la receptividad, y ya propende a poner el pie, el texto tradicional le dice al consultante con relación al objeto de su consulta que ya comienza a resbalar y que si prosigue tal como piensa ahora mismo, pues más adelante lo que se va a encontrar es con el hielo firme, que significa la pérdida del calor vital, sea para proyectos o sea para la propia persona. De manera que lo recomendado es la imaginería del complementario transicional, que es la del 24, y cuya denominación es consultante retorna. El complementario efectivamente se llama el retorno y significa el topón o la base raigal del carácter, volver a la base. En la tercera línea, sobre la anterior, que muta también, llevando en este caso al 15, a hexagrama número 15,
le dice al consultante: no avances por querer descollar y que se te atienda indiferentemente de cuál sea el móvil interno, sea el querer sobresalir o sea el querer que se fijen en ti quienes van delante y no se fijan. No, no, que no te mueva ese tipo de inquietud, porque ya lo que debes hacer es llegar a cumplir debidamente allí donde ya estás comprometido en tu posición. Con ello estás dando un perfecto cumplimiento del transicional. Guardar modestamente la balanza del sentido de la justicia cósmica en su perfecto equilibrio, sin demasiado y sin demasiado poco. La línea cuarta, primera del trigrama superior, le dice al consultante, supuestamente ya debido integrar los consejos anteriores: lo que tienes delante es una bolsa atada, no hay tacha, no hay elogio, pero ello exhorta a andar con cautela. Y esto lo ilustra por medio del complementario transicional, que siendo el Sagrada 16, cuya denominación es el entusiasmo, su característica fundamental es, siendo también representación del espíritu de la música, yo lo llamo así coloquialmente, es aguzar la capacidad auditiva para afinar y captar la vibración de fondo, el rumor, la música, la danza, el baile, el ritmo, para no ir con un cante o con un ritmo diferente, sino primero enterarse bien de las condiciones para, empatizando con ellas, poder sumarse e incluso marcar delante en su momento una pauta individual. La línea quinta sobre la anterior nos muestra, nos dice, le dice al consultante, por medio de la imagen transicional, que es el arquetipo número 8 de la solidaridad, que aquí el texto habla de ropa interior amarilla, no exterior, no pompa, no alaraca, no una manera vacía porque en el entorno se pueda llevar, ¡ay, la solidaridad! No. Esta solidaridad que representa la ropa interior de los antiguos emperadores es el noble interior del consultante el que de manera natural, en sus palabras y en sus hechos fundamentalmente, deberá manifestar su íntimo sentimiento de solidaridad con el contexto. Así que finalmente el 49 como terminal dice: persevera con fe en el otear y ya los signos te anunciarán el cambiar. El siguiente arquetipo que nos encontramos lo constituye el hexagrama número 6, el conflicto. Son dos trigramas cuyas tendencias divergen por propia naturaleza. El cielo lo propio es estar arriba y el agua tender hacia abajo. Y cada una cree que tiene todo, está en su ley, pero a la hora de confluir en lo universal, con tendencias divergentes, pues mm, no, no contemplan, no tienen una contemplación general, exhaustiva, que las autorice para actuar con verdadera justicia. Significa pleito. El pleito lo mejor es no tenerlo, y si se tiene, en los primeros pasos dar marcha atrás. Y si es que hubiera que avanzar admitiendo el pleito, habría que depositarlo en manos de una autoridad imparcial. Dentro de este contexto, muta la línea primera que lleva el hexagrama 10, la segunda que lo hace al 12, la tercera al 44 y la sexta al 47. La primera línea del conflicto, estamos entrando dentro
contexto le dice, aunque des algo que hablar, deja el conflicto, abandónalo y aunque tengas que soportar las críticas del entorno que te hayan dicho, pongamos porque lo que ha adelantado es, mira cómo te has metido, ves que no eres lo suficientemente lúcido, da igual. El complementario transicional, que es el hexagrama 10, dice ciñete al porte, que es abandonar el conflicto, aunque tengas que soportar esos comentarios. El porte obviamente es la manera de conducirse en el mundo. En el momento actual está en consonancia con el tiempo. La línea segunda lleva al hexagrama número 12. En este caso y sobre la línea anterior, la pretensión de pleitear era totalmente improcedente porque no teníamos ni pajolera idea, permítame la expresión, de la magnitud del contrincante. Por tanto, el texto transicional, el 12, la desconexión, que cuando lo que impera en el medio es el avance imparable de lo vulgar, el noble lo que hace, aunque tenga que padecer soledad y ciertas carencias, es retirarse a su valer esencial. La tercera línea, que muta al 44, pues le dice a este señor o señora, no te mueva la inquieta banalidad, no cedas a una debilidad autocomplaciente y errónea que en principio crees que puedes superar y que te va a medio o largo plazo a desbaratar a ti y a tu proyecto. El complementario transicional es el encuentro súbito con una debilidad en su aspecto, digamos, negativo. En el aspecto positivo, el 44 te dice eso. Ten en cuenta la ley a la que te debe y no te metas en el conflicto con un elemento banal, con una inquietud de carácter banal. La línea sexta insiste sobre esta inoportunidad y ya siendo el culmen del conflicto, pues le dice que lleva el hexagrama 47 como transicional, que es arquetipo de la opresión y de la desazón, pero que en realidad lo que implica para en general y específicamente para el consultante es que deberá aceptar esta prueba del carácter. ¿En qué consiste? Pues el texto de la línea se lo aclara. ¿De qué te sirve por la mañana ganar 3 medallas que con deshonor por la tarde en el patio de armas te han de arrancar de la charretera? Es prueba del carácter que debes saber soportar y si lo haces adecuadamente saldrás dimensionado pertinentemente en tu humanidad y habrás sabido despojarte de rencores contra el destino. De manera consultante que persevera con fe en el resto tear, que ya los tiempos del cambio te habrán de anunciar. El siguiente arquetipo es el del acercamiento, el hexagrama número 19. Acercamiento de lo superior a lo inferior, con objeto de tener un análisis próximo, exhaustivo, pero ojo y el subrayado es importante. Un análisis que no se limite a lo inmediato, sino que tenga la capacidad de previsión de que no te vayas a meter con carencias que a mitad de camino te lleven a la desventura. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al hexagrama 24, la tercera al 11, la cuarta al 54 y la quinta al 60. La segunda línea, que es la primera mutante en esta consulta oracular, dice: en principio te puedes desprejuiciadamente, no le temas al destino, sumarte a este tiempo de análisis y previsiones que están en armonía con el Tao, pero luego que hayas colegido los suficientes elementos en este contexto, vuelves sobre tu tocón raigal como manda
el complementario transicional. Hexagrama 24. Retorna sobre tu base caracterial a reponer como en una convalecencia para para rever los elementos que has colegido y cuándo, de qué manera te podrás recuperar y cuándo será posible una intervención activa hacia afuera. De momento no lo es. La tercera línea, por más te dice, no, ciertamente, buscando confortabilidad, debieras poder lanzarte a este acercamiento a la cuestión primordial que quieres tú encauzar o arreglar. Para nada. Si, sin embargo, lo haces porque crees que ay, me encantaría poder hacer esto. Ojo con ese encantamiento y corrígelo, porque en lo que de verdaderamente deberás emplearte, empezando por ese ánimo de acudir para reconfortación, es para conjugar las energías en el medio en paz, que es lo que corre al tiempo a hacer. El complementario transicional es el arquetipo de la paz, el 11, y naturalmente requiere esa capacidad de poder propiciar lo creativo, pero de desalojarse de todo elemento de reconfortación y de vulgaridad. La cuarta línea, dentro del contexto en el que estamos y habiendo asumido el consultante los dictámenes previos, pues ya se acerca cabalmente a la contemplación del asunto con mayor proximidad y ciertamente teniendo en cuenta las previsiones pertinentes y particularmente el complementario transicional, que es arquetipo número 54, cuya denominación tradicional es la concubina o la desposanda, que en la antigua China de hace 3150 años era admitido, aunque no de muy buen gusto, y que en términos muy directos para el consultante y en general, pues significa que se reconoce el deseo del corazón, el sentimiento de la biología por querer inmediatamente lo visceral, pero le dice al consultante, así emprendimientos son desventurados. Lo propio, el noble, por la eternidad del fin, reconoce lo perecedero, sus caprichos, sus deseos, y lo somete al deber, al sentido del deber circunstante. Por tanto, es un acercamiento cabal que tiene en cuenta esos términos finales. La quinta línea, habiendo asumido ya las anteriores lecciones, pues el acercamiento ya es un acercamiento sabio, en el que el consultante, una vez determinado a qué se acerca y teniendo en cuenta el transicionar por delante, que es arquetipo de la justa regulación, que las cosas ni estén sobradas ni faltas, que la virtud está en la justa proporción, pues acércate con sabiduría y una vez que hayas seleccionado, limítate tú también en dejar saber hacer. Complementario terminar y resto perseverar, que ya los tiempos el cambio te habrán de anunciar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 20, la contemplación. Nos encontramos ante una alta torre desde la que se tiene una larga visión, pero al mismo tiempo también al que está en la torre lo vemos. Representa, como digo, una alta torre y también es la visión, la contemplación, que representa la actitud de un rey que visita las comarcas para ver cómo van la manera de vivir, la representación de un sacerdote, la de un mediador, la de un profesor, director de orquesta, que está pendiente de la partitura para no errar y sobre todo no
No es raro, obviamente, y en la misma medida no confundir a quienes están pendientes los miembros de la orquesta. El texto tradicional para este hexagrama dice que ya se ha cumplido la ablución, pero todavía no el sacrificio, de manera que requiere para el consultante la mayor concentración posible para no errar en la interpretación de la partitura y no hacer cacofonía con los miembros de la orquesta. Dentro de este contexto, las líneas que mutan son la primera, que lleva el hexagrama 42, la tercera, que lleva el 53, la cuarta, que lleva el 12, y la sexta, que lleva el hexagrama número 8. La primera línea en mutación, teniendo en cuenta que es una torre o una escala alta, pues es un primer peldaño, y el texto le dice al consultante: para empezar, no tienes suficiente altura para que tu criterio pueda ser objetivo en torno a lo que pretende. Esto para un hombre vulgar que en la plaza se jacta de la gobernación que él ejercería, para un noble es humillante, es vergonzoso. Complementario transicional, que es arquetipo del aumento del carácter, cuya virtud principal consiste en deslastrar de vulgaridad para elevar la formación del carácter. El texto dice: allí donde ve el bien, el noble se lo hace suyo, y si tiene defectos se deshace de ello. La siguiente línea de mutación es la tercera, que lleva el hexagrama número 53, que dentro de este contexto de la contemplación y la mira, él le dice al consultante: mira, no mires los resultados desde una perspectiva nostálgica de tus sentimientos, sino hazlo con una auditoría externa que tenga un carácter objetivo, que por medio de un balance de pérdidas y ganancias te digan cómo van las cosas realmente en relación a lo que tú pretendes y de la manera que te haga paz. Y en función de ese criterio deberás establecer una base de evolución como la que representa el hexagrama 53, que exige minuciosidad, elevación espiritual y que deberá acabar siendo ejemplar. La siguiente línea de mutación es la cuarta, primera, por tanto, del trigrama superior. Dice: ya asumido los anteriores dictámenes, el consultante deberá moverse como huésped de un rey, sin prejuicio, para un análisis desapasionado de las distintas estancias, y si, aunque tuviera que padecer carencia y soledad, sin dejarse perturbar por sentimientos de vulgaridad, al amparo de su ser esencial. La sexta línea, el terminal del hexagrama 20 de la contemplación, pues el noble en su alto mirar. Recuerden que el prototipo es un rey, es un sacerdote, es un director de orquesta. Pues en su alto mirar, lo primero que les preocupa es no ser insolidario con ninguno de los estamentos que le dan sostén: la tierra, el ser humano que lo acompaña y los principios celestes que deben ilustrarlo. Complementario, arquetipo número 8, la solidaridad. De manera, consultante, que persevera con fe en tu resto velar hasta que veas los signos del nuevo tiempo apuntar. El siguiente arquetipo, nos encontramos con él, y representa ser la universidad de la vida, la gran biblioteca, la magna biblioteca de la Universidad General. Allí se atesoran todos los conocimientos que sirven para conformar las energías brutas del ser primario, sometiéndolas debidamente
la faculta para que sean útiles para sí mismos y dignas de ser alimentados en la superestructura cultural donde se mueve el consultante. Es el hexagrama 26 el gran transformador o la fuerza domesticadora de lo grande. Dentro de este contexto, muta la línea segunda que lleva al 22, la cuarta que lleva al 14, la quinta que lleva al 9 y la sexta que lleva al hexagrama número 11. La segunda línea dentro de este contexto de la Universidad General le dice al consultante: no hay poder real para avanzar por donde pretende. Estás padeciendo la visión de un espejismo. El complementario transicional así nos lo muestra, porque siendo el arquetipo de la gracia, que en el ámbito de la naturaleza no engaña, sino que acaba embelleciendo aquello que ha construido, ya sea el firmamento o la tierra, en el ámbito de lo humano, cuando representa el espíritu del arte, de manera más torticera en lo individual, puede también significar un encubrimiento de elementos que no son precisamente bellos. En relación con la línea, lo que le está diciendo en esta segunda línea es: te has equivocado grandemente, por aquí no debes poder avanzar, es un espejismo, deberías escoger otro proyecto en otras condiciones. La línea cuarta que lleva el hexagrama 14 le da un toque de atención al consultante, ya primera del trigrama externo, y le dice que prevén el empuje brutal, de la manera que el antiguo todavía los campesinos, los boyeros, los vaqueros, a los jóvenes becerros les ponen una tablilla para que en principio se acostumbren a vivir en los términos de entre humanos y no a cuando el animal acornea y ve que no tiene eficacia, cuando tenga los cuernos grandes no acorneará. Aquí se trata de prevenir en principio de una manera primaria, contener la ferocidad para que en virtud de ello pueda ser digno de la gran posesión con la que debe corresponsabilizarse, y que es lo que promete esta línea como complementario transicional. La quinta línea sobre la anterior todavía profundiza más hacia adentro por medio del hexagrama número 9, que es el arquetipo contenedor, remansador de la energía bruta de lo creativo que quiere empujar por abrir forma, y en cambio la Zoom le dice: no, no es momento, atenúa, da cera, pule cera, ve tratando en el carácter para que encaje debidamente donde procede encajar, pero nada de llegar a proceder de este modo. En realidad el contexto es tan sutil. En el texto tradicional habla de una manera muy directa y sin ambaje que jabalí, quitarle el diente al jabalí o caparlo, como se hacía antiguamente con los cerdos, para quitarle la posible ferocidad, y así se ha profundizado hasta la base, la raíz de la ferocidad. En este caso no con los pobres animales, sino con la raíz de donde se asienta ese furor impertinente del consultante por querer lanzarse hacia adelante de una manera desordenada. La sexta línea, sobre las anteriores, habiendo debido asumir el consultante todos los dictámenes, pues dice: si lo haces de este modo, pues finalmente cum laude podrás salir de la universidad tirando hacia arriba el birrete y celebrándolo en paz, conjugando las energías yin yang en equilibrio de paz. Así que persevera con fe en tu recto actuar hasta que los valores del nuevo tiempo veas apuntar.
El siguiente contexto con el que nos encontramos es el de la alimentación, hexagrama 27, primera línea yang, última línea yang, todas las demás abiertas. Imagen, una boca abierta, que se refiere naturalmente a toda la capacidad receptiva y perceptiva y nutritiva y deglutidora del consultante. Pero tanto en los aspectos fungibles materialmente como en aquella espiritualidad, ideología o versatilidad que cultiva, ya sea con los compañeros, vecinos o dentro de la familia. Ojo, es propicio perseverar en la recta manera de alimentarse y de alimentar. Dentro de este contexto, la tercera línea lleva el hexagrama 22, la cuarta lo hace el 21, la quinta el 42 y la sexta el 24. La línea tercera, línea no muy afortunada por generar, por la transitorialidad y las tensiones a que está sometido el criterio, el resto criterio del consultante, pues dice, y estamos en un contexto de alimentación, dice, lo que tienes tú por manera correcta de alimentarte es un espejismo, es una manera viciada, como el que quiere alimentarse solo de golosina o lo que es tan malo o peor en el entorno social con su rayado, la adicción y el espejismo que produce la drogadicción. El complementario transicional así lo muestra, pues es el arquetipo 22 de la gracia, que como siempre decimos, en el ámbito de la naturaleza no engaña, pero en el ámbito circunspecto de este consultante lo lleva a un espejismo de alimentación. La cuarta línea que lleva al 21 le dice lo que, por contrario, le pone la imagen además de un tigre que está en medio de la sabana acechando sobre un árbol el paso de las gacelas, porque tiene a la camada pendiente de alimentación y a él mismo le rugen las tripas. El complementario transicional, el amor de dura tajante, esa grama que se ocupa en dilucidar, en procesar, cómo quitar los elementos que están intromisos en el proceso de la correcta manera de alimentarse. De manera que como un tigre debe acechar el consultante, morder, quitar de en medio los elementos intromisos en la manera correcta de alimentarse a sí mismo y al proyecto. La línea quinta, línea central del trigrama superior, pues todavía le habla con cierta severidad al consultante, pero con un sentido de realidad. La severidad no tendría sentido dentro de un contexto como en el que nos movemos, los dictámenes de I Ching, si no fueran absolutamente necesarios. Eres consciente de carencia y sin embargo tienes la responsabilidad y el deber de alimentar. Desvíate de la manera incorrecta que tienes de alimentarte, buscando por medio del arquetipo transicional, el hexagrama 42, el aumento de tu propio carácter en el sentido del bien, deslastrándote de vulgaridad. La sexta línea, dentro de este arquetipo, pues dice, ya que la única, arriba es una línea ya, se toma consciente alimento del alto fontanar y el filo que está en su proximidad y retorna sobre tu base, sobre tu tocón raigar, el hexagrama número 24, para convaleciente, reponer y reparar. Persevera, por tanto, luego, con fe en el recto actuar y los valores del nuevo tiempo verás renovar. El siguiente arquetipo es el del peligro objetivo, representado por el agua, hexagrama número 29, Can y Can, que representando un peligro objetivo,
también representan la capacidad magistral que tiene el agua de fertilizar, siendo fiel a sí misma y sin embargo adecuándose pertinentemente con transparencia al sentido de la gravedad que le pone por delante y siempre fluye por el lugar de menor resistencia. Es la manera de salvar el obstáculo y de fertilizar en relación al estudio que llevamos en consulta. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 60, la segunda al 8, la tercera al 48 y la cuarta al 47. Primera línea, contexto de peligro objetivo. El ojo de lo trascendente por medio del oráculo muestra en palabras su dictamen al consultante. Ya nada más entrar dentro de un contexto de peligro, el río, tienes un río delante, pongamos por caso, y ahora por donde pretendes cruzar y cómo y con qué, te vas a meter en un hoyo. El complementario transicional cabrillea reflejándose en las olas que tienes delante antes de que te metas en el río para decirte, oye, la virtud de la justa medida. Ahí está la virtud en saber tomar las justas mediciones y limitaciones. Y obviamente esto significa una orden de limitación, no te vas a meter en el hoyo, aparte de estar ya en un terreno altamente comprometido. La segunda línea sobre la anterior le dice no debe aspirar más que a salvar el tipo por solidaridad. Se te ve braceando y aquí la resaca te podría arrastrar de manera que mantente por solidaridad con un nivel muy precario, muy básico para poderte sustentar. El complementario transicional es el 8, como hemos dicho, arquetipo de la solidaridad. La tercera todavía es más grave, porque sitúa al consultante entre la espada y la pared. Para atrás tiene la pared, por delante tiene la espada en la punta del esternón, de manera que el complementario transicional, que es el 48, el pozo, que fundamentalmente de manera prismática para esta situación, que dice el mantente sin pedir peras al olmo, ahí en lo elemental, para sostenerte lo elemental, pero no puedes ni retroceder ni avanzar. La línea cuarta, que también muta y ya es primera del trigrama externo superior, pues le dice, aquí te veo otra vez braceando en medio de las dificultades, o estás preso en una celda donde hay una tronera por la que se te alcanza una escudilla de arroz y una de agua, y con eso deberás ir soportando la prueba del carácter, que es lo que implica el complementario transicional de esta situación, que es el grama 47, no viene para fastidiarte, sino para redimensionar tus expectativas individuales dentro del contexto real de humanidad en el que debes encajar y por tanto sin rebeldía contra el destino. Soporta esta tesitura. La tronera también es como que si quisieras escapar de una prisión y deberás irla paulatinamente agrandando por allí por donde entra la luz. Así, consultante, que con fe y correcto perseverar las líneas del cambio verás despuntar. El siguiente arquetipo es el luminoso sol, el arquetipo del progreso expansivo del sol que en un solo día ilumina el oriente y el occidente, los bajos, las mesetas y las cumbres. Gran progreso, siempre que seamos receptivos, abiertamente receptivos, y seamos capaces de valernos de altas luces para poder iluminar lo bajo, lo medio y lo alto. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 21, la tercera al 56, la quinta al 12 y la sexta al 16.
La primera línea dentro de este campo de progreso expansivo, bien, estamos en el primer peldaño, no obstante, y el consultante lo sorprende el oráculo diciéndole: se te ve rechazado en tu progresar. Sin embargo, no debe dejar de perseverar en la rectitud y en ir acumulando el proceso adecuado para desembarazar los elementos que impiden tu correcta manera de alimentar. Esto viene determinado por el 21, que es la hexagrama de Mordell atravesando el hueso, pese a que sea rechazado, seguir con tu sentido de justicia, mordiendo para ver cómo puedes quitar justamente este elemento que impide la claridad y la manera correcta de alimentarse. La línea tercera que lleva al 56 sobre esta anterior, habiéndolo asumido pertinentemente en la práctica, el consultante le dice: si actúas de esa manera, finalmente vas a poder encontrar juntas, individuos, personas, instituciones que te arropen y te acompañen en el camino en el que deberéis adaptaros a saber circular, sin arrastrar los fueros del rechazo y de los rencores, y con una perfecta adaptación a los elementos folclóricos que puedan resultarte coloridos y estrambóticos. Deberás respetarlo adecuadamente, porque eres tú, extranjero, el que transitas por tierras que no son las tuyas, y con una ambición muy comedida y dispuesto a adquirir lo que en este tránsito deberás aprender. Muta también la línea que es central del trigrama posterior, externo, y dentro de un gran progreso expansivo. Y el texto te dice: no debes tomar aquí, y esto es duro para las personas que nos movemos dentro de la sociedad de consumo, no debes, duro por la mala costumbre, no debes tomar a pecho ni pérdidas ni ganancias en el ámbito de lo material, sino esa luz que has adquirido, saberla conservar, aunque tengas que guardarla con ciertas carencias y en soledad. El hexagrama número 12, cuando en el medio lo que prevalece es lo vulgar, el noble se ampara en su valer esencial. La sexta línea, dentro del contexto que hablamos de gran progreso, si es de castigar o de corregir, y se empieza por tu entorno y por ti mismo y por tu entorno antes de castigar en el exterior. De todos modos, se te advierte que no debes perseverar en un castigo duro, que hacia afuera para nada. Mejor, para no desentonar con el contexto y hacer un desaguisado, el transicionar al 16, espíritu del entusiasmo, que lo que esencialmente quiere decir y requiere del consultante es finura de oído para no descarriar en relación a la danza, en relación al canto, al ritmo que juega el entorno, sino empatizar, prestar bien el oído y poder hacer marchar de una manera adecuada. Así que con fe y resto perseverar, las líneas del cambio verás apuntar. La siguiente consulta que nos presentan tiene base en el hexagrama 38, arquetipo del antagonismo, cuyo texto dice: el noble allí donde se encuentre conserva su propia singularidad y naturalmente respeta el entorno de diversidad humana. Ciertamente en este contexto conviven en el texto dos hermanas y está ausente la mayor, y por tanto con ella el principio de autoridad. Obras grandes no deben esperarse de una circunstancia semejante, pero sí lo posibilista
No impide que se puedan hacer trabajos de no gran envergadura. Y es lo que corresponde, aparte de saber conservar la propia dignidad y singularidad y también respetar la ajena, aunque tenga tendencias diferentes. Dentro de este contexto muta la línea segunda al 21, la tercera al 14, la quinta al 10 y la sexta al 54. La línea segunda de este 38 de antagonismo dice, de una manera formal, decididamente clara, no te vas a poder ver en el centro de la villa, en la cafetería que tienes por costumbre, en el ágora, en el Ateneo, en el ayuntamiento, en la diputación, no. Pero de manera informal te vas a poder encontrar en un estrecho callejón con tu par. ¿Para qué? Para consensuar un proceso de modalidad que permita discernir e ir acumulando los elementos de modo que quiten de en medio la manera inadecuada e intromisa que impide una correcta forma de alimentar. A instruir el proceso de morder atravesando el hueso con justicia y por la claridad y la buena manera de alimentar. La línea tercera le dice al consultante, no hubo un buen comienzo. Esta línea específicamente muestran a dos personas que en medio de un campo de encuentro, no es para encuentro, sino para dificultad, porque cada una le da la espalda a la otra mientras la mira con los ojos torcidos. Bien, el que no haya habido un buen comienzo no significa que necesariamente tenga que haber un mal final, sobre todo si se sospecha que lo que se pretende es una posesión importante y de corresponsabilidad. No se pierde el centro de sentido, pues se podrá conciliar y reparar ese mal encuentro inicial. La quinta línea, que ya es la línea central del trigrama externo, dice si así las condiciones apuntan para una reconciliación. El texto habla de que ya el compañero viene abriéndose paso a través de distintas capas para venirnos a ayudar. El texto tradicional con el complementario transicional, que es el porte que está en consonancia con el momento del estado del consultante, le dice cómo no salir al encuentro de quien viene en tu ayuda. Es la manera adecuada de comportarse en el mundo, de poner el pie en el mundo, como significa en la imaginería del hesagrama número 10, el porte. Colocar la huella lo más frágil, ante el tigre que va adelante, el mundo. La línea sexta que lleva el 54, dentro de este contexto de dentro de este contexto que tenemos perdón, he perdido, se me ha ido el índice que tengo en la pantalla y estamos en el antagonismo. Estamos en el contexto del antagonismo en la línea sexta. Y habíamos tenido desencuentro con la línea tercera, mirándonos de mis ojos, con la quinta línea la recomendación de salir al encuentro del compañero que viene abriéndose paso y finalmente en esta sexta, pues el texto le dice al consultante, destensa el arco. Esto que visceralmente rumía en tu corazón y que desearía exteriorizar es un equívoco debido a la tensión creada. El texto tradicional dice cuando ésta se disipe con las primeras gotas de lluvia, habrá hecho bien en destensar el arco porque aquel que viene a ayudarte. Y el 54 como transicional lo que significa es subordinar los caprichos y el deseo inmediato a los elementos de razón.
razón a que nos debemos. Finalmente, con fe y resto perseverar, los signos del cambio verás asomar. El siguiente arquetipo es el hexagrama 40, la liberación. Tenemos abajo a Can, que significa peligro, sangre, agua, y por encima de él el pie del primogénito que lo salva, dejándolo con generosidad atrás e incorporándose a lo que le pida la cotidianidad de su medio ambiente. El hexagrama número 40 muta la línea primera que lleva al 54, la segunda que lo hace al 16, la tercera que lleva al 32 y la quinta que lleva al 47. Primera línea en el contexto de la liberación. Ciertamente tu ánimo propende a la acción, pero en principio no debes emprender. El noble, por la eternidad del fin, supedita lo perecedero al deber. El complementario transicional, que es el 54, arquetipo de la subordinación de los impulsos al sentido del deber puntual. Así es como le manda al consultante que desea emprender, pero está en una base muy inicial de recuperación y por tanto no se trata de seguir esta corazonada. La línea segunda en mutación, que lo lleva al hexagrama 16, le dice en principio debe profundizar y desmitificar hasta lograr empatizar con la verdad, es decir, desmitificar a los aviesos zorros impostores, y afina el oído para poder realmente empatizar con el sentido en que vibra el medio. La tercera línea le dice al consultante, que lo lleva al hexagrama 32, arquetipo de la duración, que no debe mostrarse como un advenedizo y poner en riesgo lo poco que tiene. No vayas a hacer un alarde y entonces la gente desarmada del entorno se arrojen sobre ti y te quiten lo poco que tienes. Eso lo necesitas para darle duración a tu carácter, como indica el transicional hexagrama número 32, que es el arquetipo del matrimonio, que adecua su vida a las distintas vicisitudes en función de una alta finalidad. Y la línea quinta que lleva el hexagrama 47 y que dice, en este contexto de la liberación, no es cuestión de que mire a izquierda o derecha, que hace Juanito o Menganito. Es una cuestión que, como indica el complementario transicional, viene a probar tu temple, tu carácter en estas circunstancias, de manera que lo que debe desarraigar el mal de ti, redimensionarte humanamente y atenuar. No quieras con razones argumentar a favor de ti frente al destino y además de aceptar tu redimensionalidad, pues atenúa y quita, limpia los restos del rencor. De manera que persevera con fe y los signos del cambio verás anunciar. El siguiente arquetipo es el de empujar hacia arriba, el hexagrama 46, necesariamente conforme a un modelo que nos sirva de guía. Así como la semilla se orienta al abrir su carcasita por la luminosidad solar para recibir la fotosíntesis y poder ampliarse en justicia y en virtud y en vitalidad con el propio esfuerzo. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 11, la segunda al 15, la cuarta al 32 y la quinta al 48. Primera línea del 46 de empujar hacia arriba, lo trascendente por medio del oráculo descubre al consultante en una humilde posición, pero también detecta en su alma, en su corazón, en su predisposición, una consonancia con
con el equilibrio de la paz, que es el complementario transicional. Por lo tanto, puede empujar hacia arriba, obviamente propiciando lo creativo y deshaciéndose de lo vulgar, eh, compaginando armónicamente las energías yin y yang en el medio. La segunda línea sobre la anterior le dice: puesto que verás tu asiento real, sacrifica por con modestia poder equilibrar. Quizá faltan algunos tipos de modales que debiera tener en cuenta el consultante, pese a que su fondo es muy potente y energético. El complementario transicional con modestia equilibra lo que está de más y compensa lo que esté de menos. La cuarta línea, que muta siendo la primera del trigrama superior, pues le dice al consultante, lo lleva al hexagrama 32 y le dice al consultante: al ayudante capaz, al noble ayudante, los antiguos reyes hacen una cita retrospectiva respecto de la dinastía de los Zhou. Dice: los Zhou tenían la costumbre de a los ayudantes capaces subirlo al panteón familiar. Y esto es exactamente lo que el consultante debe hacer con los nobles ayudas que haya recibido, que tenga al lado, dándole duración además en ese panteón familiar, como indica el complementario transicional, que es el 32. Dar duración al carácter en las distintas circunstancias que nos vaya presentando la cotidianidad. La quinta línea, no obstante, en este contexto de progreso con esfuerzo, me dice: debe seguir haciendo esfuerzo y no tratar de saltarte las gradas. Debes seguir participando en dar una alimentación básica elemental, como indica el complementario transicional, hexagrama número 48, representante del pozo de lo comunal, que si bien no da alimentos ya preparados, sí provee de lo básico para lo vegetal, el mundo vegetal, para el mundo animal y el propio del ser humano también. Pero ocupándose de no saltar las gradas y propiciando en base exhortativamente en el entorno el fomento de la base. Con fe y rectitud, los signos del cambio verás asomar. El siguiente arquetipo nos encontramos con la vasija sacrificial, donde las antiguas culturas ofrecían lo mejor de las cosechas a los espíritus de los ancestros y de las distintas divinidades. Esto significa, en el ámbito urbanita en que solemos movernos hoy, que no nos debemos conformar con poner sobre la mesa los elementos crudos que encontramos sin desbastar. Por medio de los elementos de la cultura a la que pertenecemos, debemos colegir una correlación, que estamos hablando de un caldero sacrificial, pues una receta en la que combinar los distintos elementos crudos para poder ofrendarlos en la superestructura cultural en la que debemos desenvolvernos, que es el ámbito de este contexto. El 50. Muta la línea primera llevando al 14, la segunda al 56, la quinta al 44 y la sexta al 32. La primera línea del caldero, entramos en la alacena, sacamos el caldero y tiene un fondo residual, un fondo anterior, los prejuicios que traemos, los elementos improcedentes, rascar el fondo del caldero para que no vaya a mistificar el rico caldo que debemos preparar. Como indica el complementario transicional, que es la posesión de lo grande, que exige al mismo tiempo gran corresponsabilidad.
a rascar. La línea segunda ve al consultante ya con las viandas en el cesto y las lleva. Son envidiables. Esto de envidiable me limito a parafrasear al texto tradicional, que no lo hace de manera gratuita. El consultante sentirá las miradas de envidia, incluso los comentarios, por aquellos viandas que lleva. Pero todavía en esta segunda línea le queda saber adaptarse al camino como extranjero sin arrastrar los fueros y con el debido respeto al lugar por donde pasa. La quinta línea que muta, ya siendo central y gobernante en el trigrama externo, le dice: ocúpate en perseverar, se te ve el caldero con las argollas de oro. Es decir, aquí referido al condimento, aquello está en ebullición perfecta. Pero ojo, tienes que perseverar en que no le falten las especias, la sal, que los elementos estén en el grado de ternura o entereza suficiente, y para ello no debes permitirte que en la receta celeste, como indica el complementario transicional en su aspecto positivo, el negativo es que no te permita ninguna debilidad por negligencia y autocomplacencia. Y el aspecto positivo es que esté pendiente de que a la receta no le falte nada. Si lo haces de este modo, la línea sexta dirá: chapó, buen condimento, postrero, dale duración, como el complementario transicional, arquetipo de la duración, implica. Así, con fe y resto perseverar, los signos del cambio verás despertar. El siguiente arquetipo que nos encontramos es una cadena de montaña que descansa sobre otra cadena de montaña. Hesagrama número 52. Arquetipo por excelencia del meditador. Aquietamiento. Gozne entre un estado anterior y lo que haya de ser después de este momento de quietud, de estar en el aquí y ahora, con desapego de los elementos egoicos del yo. Dentro de este contexto, mutan la primera línea al 22, la cuarta al 56, la quinta al 53 y la sexta al 15. La primera línea, estamos en el contexto del aquietamiento. Dice: en base a un impulso en los dedos de los pies, no te vayas a mover, es un impulso muy bajo. Para ahí al principio, en la base de los pies. Lo que tienes delante promoviéndote a mover es un espejismo, como el indicado en el aspecto torticero del ser humano, de las bellas formas, que sirven para encubrir, en este caso, propiciándote un espejismo. Párate. La cuarta línea, asumido esto por el consultante, ya es primera línea del trigrama externo, dice: cuando los nervios espinales, en alusión a la forma del yoga o de la meditación tradicional, haya logrado parar en la base de la espina dorsal, este ya es un camino importante de logro. Pero todavía te queda levantar los demás chakras, así que nos referimos como símil a la columna vertebral y al kundalini hindú. Y deberás adecuarte a ser extranjero en este tránsito sin ambiciones excesivas y respetando el paso a paso en cada momento de este tránsito hacia arriba, en tu aquietamiento. La línea quinta, gobernante dentro del contexto, dice: cuando ya, además de lo anterior, una etapa posterior de este caminar de aprendizaje y de aquietamiento, con desapego, marcando un tiempo anterior y un tiempo que habrá de venir, ahora ya logras conciliar el deseo del corazón
con las palabras que debes expresar y los gestos y movimientos que debes poner. Y esto es una manera gradual en la que deberás ir colocando cada base de evolución. El arquetipo transicional es el 53, evolución gradual, que finalmente termina siendo ejemplar siempre que se le preste la debida atención sin saltar ninguno de los peldaños para construir esa evolución ejemplar. La sexta línea en este contexto de gran meditador pues se ha alcanzado, por así decir, de manera rápida la budeidad. Hay un aquietamiento magnánimo que ha puesto todos los términos en equilibrio, los materiales y los espirituales, por medio de la balanza cósmica de la justicia y la modestia, esa grama número 15. De manera que así culmina el aquietamiento y engloba el complementario total que dice: persevera con fe en tu caminar y los factores del cambio irás viendo asomar. El siguiente arquetipo que nos encontramos lo constituye la repetición del trigrama Sun, el viento, la madera, lo vegetal, lo mental, que no tiene capacidad de transformación práctica en el mundo físico. Y para ello, sin embargo, sí, por medio de la perseverancia y la reiteración de la misma manera que las nubes, que el viento soplando en una misma dirección logra congregar lluvias que luego, nubes que luego producirán lluvia, así por medio de pequeños esfuerzos siempre orientados como si hubiéramos puesto una estrella como norte en nuestra navegación y todos los remos, todas las velas, todos nuestros pequeños esfuerzos en ese sentido, reiterándolo una y otra vez, pues este es el contexto del hexagrama del que partimos con 4 líneas de mutación. La primera que lleva al hexagrama número 9, la segunda que lo hace al 53, la cuarta al 44 y la sexta al 48. Entramos en la primera línea. Los vientos están entre cruzadillos y no hay una determinante de autoridad. Y por tanto hay una inanición nada positiva. El texto le dice al consultante, mejor te marca una estrategia militar. Y cogiendo el complementario como foco para iluminar tus entrañas, las entrañas de tu carácter, lo vas perfilando de manera que se adecue perfectamente a ese orden establecido. El 9 es la fuerza domesticadora de lo pequeño, que no tiene gran capacidad de transformación, pero que sí puede repulir y fundamentalmente dirigido al propio carácter para que encaje en el modelo pertinente, que en este caso de la primera línea es marcarse una estrategia militar a la que someterse. La segunda línea que lleva el hexagrama 53 le dice al consultante: con todos los medios que estén a tu alcance, obviamente es justo decir que sea conforme, debidamente espiritualizados, legales y éticos y morales, pues en echarle mano, porque de lo que se trata es de buscar los impulsos, la causa original de este desconcierto, de este mal, hasta debajo de la cama, dice el texto tradicional. Y que empleemos sacerdotes y magos para, una vez encontrado, exorcizarlo y proveer los remedios para que no se desvíe nuevamente, como indica el complementario transicional, que siendo el 53 implica la necesidad de establecerle una evolución gradual que termine siendo de carácter ejemplar y en la que es pertinente que no se escape, que no deje de desestimar ningún peldaño por considerarlo de poca importancia. Nada. Cada peldaño tiene su importancia, lo mismo que no sería pertinente presentarse a la hora del sacerdote oficia la unión del matrimonio
y se te han olvidado las jarras, el anillo de boda y además la vestimenta. La cuarta línea, que también muta y lleva el hexagrama 44, en este contexto de evolución gradual, ocupándonos ya de los asuntos de la manera que nos han indicado en las líneas precedentes, pues en la labor se van a obtener recompensas como para poder ofrendar al propio ecosistema material, al medio humano en el que vivimos y ofrendar también a los espíritus. El 44 como transicional indica siempre que no se nos cuele una debilidad autocomplaciente y por considerar de poca monta que el asumirla, pues acabe a medio o largo plazo por echarnos a perder todo el contexto y nuestro proyecto. En cambio, debemos estar pendientes de que los dictados celestes se cumplan perfectamente. La sexta línea, dentro del contexto en el que estamos, del hexagrama 57, la fuerza del viento, dice aquí tenemos una seria advertencia. De la misma manera que la primera era muy dubitativa y al final por, por no atenderla se podía perder si no se disciplinaba el logro. En esta, por ser excesivamente penetrante, se acaban perdiendo las propias capacidades, las propias energías y hasta perdemos el instrumental necesario para el trabajo. Y el lugar donde debiéramos habernos quedado para ser eficaces en nuestro entorno es en lo común, en lo elemental, en el pueblo, entre el 48, la exhortación del agua, de los elementos pertinentes a la comunidad general básica. Así que con fe y rectitud deberás perseverar y ojo al cambio para renovar. El siguiente y último arquetipo en el día de hoy es el de la verdad interior, arquetipo constituido abajo por el trigrama Tui, que implica serenidad, y arriba por Sun, que significa capacidad de penetración, de reflexión, y el hecho de la apertura en el centro implica en términos concretos para el consultante abrirnos desprejuiciadamente al análisis sereno y reflexivamente profundo de lo que tenemos por delante para deglutirlo como propio y una vez que lo hayamos hecho propio, poder manifestarlos en palabras y en actos de manera transformadora también en el exterior. Dentro de este contexto muta la línea segunda al 42, la tercera al 9, la cuarta al 10 y la sexta al 60. La segunda línea de la verdad interior, que muestra al consultante que encuentra una copa. Encuentra ahí, la esgrime entre los compañeros para exhortarlos animosamente al emprendimiento. No apura solo para sí. La botella la comparte a través de copas con los compañeros. Y con ello está exhortando, como indica el complementario transicional, para el cruce de las grandes aguas. El aumento del carácter, del lastrar de vulgaridad y estimular para un crecimiento de ámbito de lo positivo. La tercera línea de mutación que lleva al hexagrama número 9, dentro de este contexto de la verdad interior, le dice al consultante, le da un toque importante. Sin embargo, tu propia alegría no debe hacer depender, tu propia centralidad no la debe hacer depender de que vengan amigos alegres y te pongas contento y se vayan tus amigos y te sientas triste.
Esto significa que no tienes anclado en tu centro tu propio sentido de rectitud y de equilibrio ante el mundo. Coge el complementario transicional como si fuera un instrumento de refinamiento, dirígelo interiormente a tu carácter y refínalo de esa devastadura, devastándolo, dándole seda, dándole las pertinentes lacas para que se asiente el anclaje en ti mismo y no tengas que depender de lo que viene de fuera, ya sea por tristeza o por alegría. La línea cuarta, que muta al hexagrama número 10 y ella primera del trigrama superior, dice, también deberás estar dispuesto a abandonar el parvulario o aquellos colegas a los que estás habitualmente en contacto con ellos y que te han sido tus compañeros, ya sean de trabajo, incluso de vida hasta el momento actual, pero ahora en este momento de tu Tao, por exigencia y vínculo de un deber superior, pues debes saber desvincularte de ello por seguimiento de lo superior, como marca e indica el hexagrama número 10, que es está diciendo, te está indicando el porte adecuado que debes tomar en este momento ante el mundo. La línea sexta, dentro de este contexto de la verdad interior, te advierte de algo en lo que no debes incurrir, aunque sea el contexto de la verdad interior la generalidad del hexagrama. Pero aquí puedes anunciar como el gallo la llegada de la mañana y aleteando encima del gallinero, pero el gallo no puede volar. Es decir, el complementario transicional es el 60, que es el arquetipo de que todo tiene una medida. Y la virtud está en saber comedir, ni más ni menos. Por tanto, no vayas a proclamar hacer algo que ni tú mismo podrías hacer. Así que con fe y rectitud debes perseverar y los signos del cambio verás asomar. Y con esto, pues gracias por vuestra atención. Terminamos nuestra clase de hoy.